¿Cómo está, ministra? Muchas gracias por estar acá. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ministra, vamos al tiro al conflicto. ¿Qué posibilidades tiene usted de mejorar su oferta, la oferta del gobierno obviamente, sobre reajuste de pensiones básicas? Se lo pregunto porque después de este acuerdo al que habrían llegado, al que llegaron en el Senado, la Cámara de Diputados y la oposición sobre todo dijo que así como está, no se lo van a aprobar. A ver, yo creo que hay que ser bien responsable en esto. Y este es el mayor incremento que ha habido en el sistema de pensiones desde su creación. Estamos hablando de un 50% más en las pensiones de las personas que están dentro del pilar solidario y que es un incremento que no es a un largo plazo. Estamos hablando que 300.000 personas van a recibir este incremento de aquí a 2 meses más. Que un número muy considerable. Los mayores de 80 años. Los mayores de 80 años, que son 300.000 personas, que yo por ahí he oído decir algunos, no, son 4.000 personas, no, son 300.000 personas las que van a recibir este incremento. ¿El 1 de enero? El 1 de enero. Ya. ¿Y cuántos son los que vienen en el segmento siguiente entre 75 y 79, que es lo que van a tener un reajuste del 30%? Del 30%. Ahí estamos hablando de cerca de 200.000 personas. Y luego el universo más grande es el universo que dice relación con los que tienen entre 65 y 75, que ellos van a recibir un 25% más y al año siguiente, o sea, en 13 meses más, no es 2 años más, 13 meses más, van a recibir un 40% de reajuste para luego la diferencial. Y todos los pensionados de invalidez, que esto acá ha habido bastante confusión, se asimilan a los de este primer tramo, por lo tanto todos los que son pensionados de invalidez que ¿Cuánta gente es esa? Estamos hablando ahí como de 230.000 personas más que son personas entre los 18 años y los 65 años, porque después automáticamente se traspasan a pensión de vejez. ¿Y eso van a ser tratados cómo? Como dentro del primer tramo, es decir, las personas que tienen entre 65 y 75 años. O sea que de edad. Suben 25%, Un 25% el 1 de enero y exacto. otro 25%. No, y después un 40% al año que viene. ¿Ya? Y quedándoles una colita de un 10% para el año siguiente. O sea, el año 2022, ¿sí? El 1 de enero de 2022, debiera ocurrir que todos los que tengan pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario tengan tanto un de reajuste vejez como de invalidez. Exactamente, tengan un reajuste del 50%. Ahora, ministra, claramente aquí hay un esfuerzo, se ha ido aumentando. Partimos con el 10% antes de la crisis, de un reajuste como venía la reforma de pensiones, venía con un 10% para este segmento, después se subió un 20% y ahora estamos en un 50% en forma automática para este segmento de superior a los 80 años. Ahí a mí me gustaría hacer una aclaración. Sí. En el proyecto original, lo que nosotros habíamos hecho era establecer tramos de edad, y quienes eran mayores de 80 años iban a llegar al 50% del aumento, en un horizonte de 5 años, pero llegaban al 50%. Claro. Lo que hicimos ahora fue hacer que todos lleguen al 50% y antes. Ya, pero la pregunta ahí es porque uno ve que efectivamente había espacio para más. Cuando uno mira hacia atrás, desde la propuesta inicial a lo que hay ahora, porque usted dice hay que ser responsable, es muchísimo, los recursos son $1.000 millones en el primer año y 1.700 cuando esto entre en régimen. Entonces, más los 3.500 millones de dólares que contempla la reforma por supuesto, de base. O sea, claro, tenemos que ir esto sumando es las agregado, cosas. Esto es solo reajuste de pensiones. Sí. Claro, pero lo que uno ve es que había espacio para más. Por algo estamos llegando a esto, porque me imagino que lo están haciendo en forma responsable. Y ahí es donde surge la pregunta, y lo está planteando la oposición, de si no se puede hacer un último esfuerzo más para que todos tengan, a partir de 2020, de enero de 2020, toda la gente pensionada tenga una pensión que supere la línea de la pobreza, que ese es un poquito el límite, porque estamos hablando de esa cantidad de plata. Yo creo que estamos hablando... no hay espacio. No, es que yo creo que aquí hay que ser súper concreto y realista. Nosotros estamos hablando de una situación política del país que es absolutamente distinta que la que teníamos hasta hace un mes atrás. Y por lo tanto, el máximo posible en esa situación, que era una situación de tranquilidad en la cual se podían hacer las cosas, era esa. Cuando uno se encuentra con una situación de tan profundo cuestionamiento a lo que es el modelo social, cuando las demandas llegan a este nivel de profundidad, uno no es que esté haciendo algo que antes no hizo, sino que uno realmente cambia absolutamente las cosas y ciertas cosas que uno no quiso hacer antes, como sobreendeudarse o como restringir otro tipo de iniciativas, uno dice acá, bueno,
tenemos que hacer algo que es absolutamente extraordinario. Esto de acá hay que hacer un símil, esto es como un terremoto, y mucho más que eso. Y por lo tanto, las condiciones que son las habituales, las de normalidad, no son las que tenemos ahora. Y este es el máximo esfuerzo que tenemos para poder avanzar en las otras prioridades. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de una demanda que era súper sentida, que era la del transporte, que todos los adultos mayores, sin distinción, puedan tener una rebaja del 50% en todos los medios de transporte público, es un asunto que tampoco antes estaba sobre la mesa y que es impensado. Entonces, hay que ir viendo que nosotros no solo, para mí me encantaría que fuera la única prioridad en este momento pensiones, pero siendo súper realistas, nosotros tenemos temas en salud, tenemos temas en educación, pero es tenemos evidente temas que en este vivienda. es el tema más importante principal de preocupación de Sí. la gente hoy día. Sí. Ahora, ¿qué es lo que cambia exactamente? Porque usted dice esto es como un terremoto, pero lo que hace es que cambia las prioridades, cambia la disposición, cambia la visión respecto de cuán doliente estaba esta sociedad. Yo creo que las tres anteriores. Yo creo que nosotros, esto de acá fue, yo creo que un remesón para todos, no solo para quienes estamos hoy en día en el gobierno, para la sociedad civil, para la oposición. Esto de acá es un llamado a atención a replantearnos cómo nosotros estábamos viendo las cosas. Nosotros teníamos a lo mejor ciertas certezas o teníamos ciertas suposiciones que no eran del todo correctas. Y es por eso que cuando uno se encuentra con una situación de esta magnitud, uno tiene que entrar a revisar y a tratar de dar soluciones que también tengan ese mismo nivel de profundidad. Y si el gobierno, los políticos en general, el sistema, incluso la sociedad apoyando un acuerdo como este, deciden cambiar entonces las prioridades, es decir, como dice usted, nos vamos a endeudar mucho más de lo que podíamos endeudarnos. Vamos a Profundizar de alguna sacar manera plata de unos ahorros que teníamos y los vamos a traer para acá, pues, de modo de generar un puente hasta que tengamos recursos permanentes para... ¿Estamos cambiando el modelo social entonces de esta manera? Nosotros lo que estamos haciendo en este minuto es repensar las cosas, darle mayor profundidad a las soluciones que se estaban buscando, tratar también de encontrar mayores fuentes de diálogo y de mayor consenso. Yo creo que uno de los grandes temas que nosotros tenemos que también replantearnos es hasta qué punto muchos de nosotros hemos creído que interpretamos las demandas de las personas y a lo mejor iban por otra línea. Y eso entonces implica un trabajo de profundo diálogo y de profunda humildad en decir hacia dónde nosotros tenemos que ir manejando las cosas, pero también tenemos que poner realismo, porque aquí yo no soy la ministra de Hacienda, yo soy la ministra del Trabajo, pero es claro que uno no va a poder cumplir al 100% todas las demandas de temas que se vienen arrastrando en los últimos 30, 40 años. Y tenemos entonces que hacer una hoja de ruta que nos permita llegar a ese objetivo, pero poder llegar de verdad, porque si nosotros vamos a hacer algo, vamos a tomar medidas que no van a poder ser sostenibles en el tiempo, y lo que estamos haciendo es solamente paliar esta crisis y buscar soluciones rápidas, pero que vamos a ir acrecentando los problemas que van a venir después, la verdad que no estamos solucionando problemas. Y esa no es la situación, uno supone. El esfuerzo que se está haciendo hoy día con este acuerdo, que ya vamos a ir a los diferentes puntos, porque no es solamente, como usted decía, es transporte también, no es solamente pensiones, pero con el esfuerzo que se está haciendo ahora, hoy día, tenemos, digamos, asegurado el financiamiento permanente digamos, de este reajuste de pensiones básicas y también del resto del costo que significa la agenda social. Sí. Absolutamente sí, pero aquí también yo entonces fue un error no haberlo propuesto desde un principio, ministra. Yo sé que es difícil decir, bueno, ya cuando pasa, digamos, la tormenta es fácil, digamos, decir lo que deberíamos haber hecho, pero hubo un error de diagnóstico. ¿Dónde estuvo el error? Porque es evidente que hoy día estamos proponiendo, ustedes se están proponiendo, frente a una realidad del país que es completamente distinta, algo que no tenía nada que ver con la propuesta inicial de este gobierno. El tema de las pensiones estuvo siempre sobre la mesa. De hecho, está dentro del programa de gobierno, fue uno de los primeros proyectos que se ingresó. Y en ese entonces, si ustedes revisan, era el proyecto de ley donde se estaban destinando la mayor cantidad de recursos. Sí. Era un proyecto de ley. Era prioritario. Siempre fue prioritario, siempre se estableció que esto nosotros teníamos que avanzar. Siempre se planteó que no podíamos plantear una solución que fuera solamente para mejorar las pensiones de los futuros pensionados, sino que también de los actuales. Y por lo tanto aquí no ha habido un cambio en torno a entender que esta es una de las principales prioridades de nuestro país. Porque aquí pero sí en el cómo se afronta.
Pero sí, esa no. prioridad. Y en la profundidad de En la profundidad. profundidad es donde está el tema, porque los mecanismos estaban todos sobre la mesa. Lo que nosotros estamos haciendo acá es que el ministro de Hacienda está haciendo un doble esfuerzo para poner aún más recursos, para poder profundizar aún más esta materia. Pero hay una cosa que a mí me tiene bien complicada. A ver. Y es que nosotros, con este acuerdo, nosotros estamos buscando una mejora para las personas del 60% más vulnerables. Y que es muy importante y que nosotros tenemos que hacernos cargo porque son dentro de nuestro país, así como decimos, las personas que están en una situación más compleja. Pero este proyecto no va a venir a solucionar las pensiones de la clase media en nuestro país. Y si no avanzamos en lo otro, que es el aumento de la tasa de cotización, El proyecto de pensiones el proyecto original, de pensiones digamos. original, que puede ser que no pongamos original, pero un proyecto de pensiones que El sea matriz, muchísimo digamos. más grande, en el cual a través del diálogo podamos perfeccionarlo. Pero si nosotros no aumentamos la tasa de cotización, Sí, claro. nosotros no vamos a solucionar el problema. Ministra, reservemos, así como en la cocina, reservemos Ok. el proyecto de pensiones. Vamos por partes. Primero, ¿este acuerdo en qué consiste? Revisémoslo bien. Primero, pensiones básicas solidarias aumentadas 50% para los mayores de 80 años el 1 de enero. En un mes más. Exacto, en un mes más. Ya, eso. Segundo, aporte previsional solidario. Sí. Ahí estamos hablando de prácticamente 900.000 personas, Sí. ¿no? Y que van a entrar más. ¿Por qué? Porque en el fondo ver. los requisitos para poder acceder al pilar solidario son 3, ¿ya? Esto es gente que tiene una pensión. Primero los requisitos del pilar solidario. Y A que ver. esto a mí me interesa mucho comentarlo porque hay mucha gente que no sabe que puede estar dentro del pilar solidario y entonces creo que es importante porque se están perdiendo de beneficios que les corresponden. A ver. Entonces, para que yo pueda ser beneficiaria del pilar solidario, yo tengo que en primer lugar ser mayor de 65 años de edad, requisito súper ¿Hombre y objetivo, mujeres? hombre y mujeres. ¿Ya? Pertenecer al 60% más vulnerable y haber tenido una residencia en el país de al menos 20 años. Por lo tanto, los extranjeros también pueden acceder al pilar, a los beneficios del pilar solidario. Y los últimos 4 años, o sea, en los últimos 5 años debía haber vivido 4. Esos Ya, son los perfecto. requisitos, son súper objetivos. La pensión básica solidaria, ¿quién la recibe? La reciben todas aquellas personas que o bien nunca en su vida cotizaron, habiendo trabajado puede ser o no habiendo trabajado, ese no es el punto, nunca en su vida cotizar, o habiendo cotizado, lo hicieron en el sistema antiguo y no tuvieron derecho a pensión. Perfecto. ¿Ya? Esos son los de la pensión básica solidaria. ¿Quiénes son los del aporte previsional Y solidario? que hoy obtienen 110.000 pesos. pesos, para que lo pongamos en perspectiva. 110.000 pesos y con estas mejoras van a pasar a recibir 55.000 pesos más, van a quedar en 165.000 pesos. Así bien en resumida. ¿Quiénes son los que reciben el aporte previsional solidario? Son estas mismas personas que cumplen con estos mismos requisitos, pero que cotizaron ya sea en el sistema antiguo o en el sistema de AFP, cualquiera de los dos sistemas, y que con su esfuerzo no lograron financiar pensiones superiores a, hoy en día, 320.000 pesos. Ese es el tope. Ese es el top. O sea, cualquier persona que tiene una pensión menor a 320.000 pesos entra en este grupo. Entra en este grupo. Y lo que se hace entonces es que se le entrega un complemento. Un caso Perdón, así... ¿se subentiende que alguien que tiene una pensión de 320.000 pesos está en el 60% más vulnerable? No necesariamente, porque, y eso es la otra parte, para yo medir vulnerabilidad, solo considero ingreso, ¿ya? ¿Ya? Solo considero ingreso y solo considero ingreso del grupo familiar. Ah, ¿Y quién ok, es ya. el grupo familiar? El grupo familiar es los cónyuges o convivientes civiles y los hijos menores de 18 a 24 años de edad que viven con- ya. conmigo. Entonces, esto es súper importante porque hay muchas personas que dicen, no, sabes que yo no soy parte del 60% más vulnerable porque yo soy dueña de una casa o de un departamento que lo pagué durante toda mi vida activa y hoy en día está súper bien ubicado porque justo construyeron una línea de metro, entonces yo quedo fuera del 60% más vulnerable. Y la verdad es que esa persona vive en ese departamento o en esa casa, no lo arrienda, no tiene ningún ingreso más que su pensión y la de su pareja, y por lo tanto sí está dentro del 60% más vulnerable. Porque, o podría porque la estar. manera de medir es el ingreso. Es el ingreso. No el patrimonio. Si yo le pagué educación superior o técnica a mis hijos y mis hijos les va súper bien, y ellos tienen un súper buen futuro y un súper buen pasar, súper bien, ellos son, pero no soy yo. Ya. Y por lo tanto yo también puedo. Entonces hay muchas personas que se limitan
de ir a hacer esta consulta y de solicitar estos beneficios y pueden estar. Y es por eso que entonces cuando uno ve la distribución de los beneficiarios del Pilar Solidario, uno se sorprende que en ciertas comunas que uno asocia a comunas con muy buen bienestar, hayan personas que están dentro del Pilar Solidario porque fueron y averiguaron y estaban dentro. Y a estas personas les llega, perdona, una especie como de suble, ¿no? No, entonces eso es para todo. El 60% más vulnerable, esto para PBS y APS, pasa esto mismo. Entonces, si usted está en su casa y usted cree que no clasifica y en verdad lo único que usted tiene es su pensión, no tiene ninguna otra fuente más de ingreso, no porque tenga una propiedad en la que usted vive y que sea muy valorada, esto acá va a ser distinto y usted no va a entrar. Eso es primero para aclarar. Ahora, con el aporte previsional solidario, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo esta pensión de referencia, que son los 320.000 pesos. Entonces, cualquier persona que tenga una pensión inferior a 320.000 pesos va a poder acceder a los beneficios si es que está dentro del 60% más vulnerable. Casos bien promedio. En Chile, una persona promedio, nosotros tenemos que hay muchas personas que financian pensiones de 100.000 pesos, autofinanciadas. El aporte del Estado es de 70.000 pesos, ¿ya? Conforme con esta nueva modificación, en vez de, entonces tiene una pensión final de 170.000 pesos. ¿Ya? Con esta reforma, en vez de 70.000 pesos, va a ser aproximadamente 146.000, por lo tanto paso de 170 a 246.000. Ese es un caso bien estándar, bien promedio que nosotros tenemos en nuestro país. Pero lo que ocurre es que nosotros hoy en día, al tener esta pensión de referencia en 320.000 pesos, alguien que tenía una pensión de 325.000 pesos, a pesar de estar dentro del 60% más vulnerable, quedaba afuera. Cuando yo aumento en un 50%, la P+, que es esta pensión de referencia, aquí perdón porque es todo con harta sigla y son bien complicadas, pero por último les sirve por si alguna vez las ven, para que sepan más o menos de lo que estamos hablando. La P+, pasa de 320 a 480.000 aproximadamente. Entonces tenemos una cantidad de gente que estaba antes fuera. Y que ahora va a poder entrar. En el fondo el aporte previsional solidario. Exacto, esa porque gente va a entrar. Que va a tener, no sé, que hoy día recibe una pensión de 400.000 pesos. Hoy día una persona que tiene una pensión autofinanciada de 325.000 pesos o 330.000 pesos no recibe nada. Hoy en día va a comenzar a recibir aporte previsional solidario que se va a calcular con una fórmula que es aún más complicada, por lo tanto no la voy a entrar a explicar acá, pero va a recibir aporte por parte del Estado. ¿Y los que reciben llegan hasta el borde de los 480.000? Aquí la idea, el principio básico es súper concreto. Nadie que haya cotizado va a recibir una pensión que es inferior a la pensión básica solidaria de 165.000 pesos. Porque se generaría un desincentivo enorme, ¿no es cierto? Lógico. Y entonces, y en la medida que yo tenga una pensión autofinanciada mayor, yo siempre voy a tener una mayor pensión, pero también el aporte del Estado va a ir disminuyendo. Perfecto. ¿Se entiende o no? Se entiende, sí. Ya, y eso sabemos entonces que a partir del 1 de enero del 2020 va a significar para esas personas 50% para los mayores de 80 años, para los entre 75 y 79, 30%, y después ya el 2022 van a llegar al 50%. Sí. Todos, desde 65, etcétera. Y para completar este acuerdo, en la agenda social también hay un descuento del 50% del transporte para todos los adultos mayores o para algunos, para algunos que están en el sector más vulnerable. No, para todos. Esto para acá es súper relevante. Esto es para todos. Estamos viendo cuál es el mecanismo. Esto de acá a mí no me va a tocar implementarlo. Esto de acá tiene que preguntar al Ministerio del Transporte. Pero en el fondo lo que estamos buscando es que sea súper sencillo y basta mostrar el carnet de identidad. Y decir, tengo más de 65 años. Mostrando el carnet de identidad. Y me llega. O sea, y me rebajan el pasaje. Exacto. Ministra, antes de entrar en la reforma grande, ¿cierto? Yo quiero preguntarle, porque este acuerdo se anunció como un acuerdo logrado en el Senado, pero los diputados rápidamente al día siguiente dijeron que ellos no estaban de acuerdo. Yo entrevisté al presidente de la Cámara de Diputados el viernes en Tele 13 Radio y dijo que básicamente ustedes lo habían ninguneado a los diputados, digamos, no los habían tomado en cuenta. Y que el lunes lo esperaban. Y que el lunes lo esperaban ahí para decirle un par de cosas, porque no estaban de acuerdo con el acuerdo. Y el ministro Briones ya dijo que tal vez había cometido algún error. ¿Hubo algún error en términos políticos de cómo enfrentar este tema? Porque da la impresión de que no está logrado. A ver, chuta, para mí meterme en la parte más política nunca me gusta mucho. Yo soy más bien de la otra línea.
Yo creo que este acá es un acuerdo que es súper relevante para la ciudadanía. Y independiente que uno se pueda haber equivocado a lo mejor en la forma, independiente de que hubo hartas conversaciones, este fue un tema que fue hablado, que estaba saliendo por la prensa, si tenemos que buscar el mecanismo para retomar el diálogo y que esto realmente le llegue a las personas a la brevedad, es súper relevante. Yo creo que aquí nosotros tenemos que tener presente que lo que se había aprobado en la Cámara de Diputados, que era un aumento del 50%, era un aumento por un año. Un aumento la indicación de la diputada. Sí, porque era una indicación para la ley de presupuesto. Una indicación para la ley de presupuesto. Y esto acá es algo que es permanente en el tiempo, que es estable, que establece una hoja de ruta que es súper concreta y en periodos muy acotados. ¿Pero qué va a hacer para convencer a los diputados de la oposición? O sea, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar y trabajar lo más posible, encontrar consenso, encontrar diálogo y poner siempre por delante el interés de las personas. Yo creo que de verdad ninguno puede restarse a algo que va a ser beneficioso para las personas y que va a ser tan significativo. Cuando yo me tocaba recorrer Chile contando de la reforma original, en la cual se llegaba al 50% en 5 años, los adultos mayores lo único que nos pedían es, por favor, háganlo lo antes posible para que nos llegue. Y eso que era 5 años. Imagínate esto que estamos diciendo, que es en un mes más que va a llegar estos aumentos. O sea, pero los diputados lo que quieren y lo que le van a pedir mañana, probablemente mañana el lunes, es 50%. Para todos a partir del 1 de enero. Bueno, ellos tienen ¿Es imposible o hay alguna posibilidad de pensarlo? A ver, yo soy la ministra del Trabajo, Sí. insisto, no soy la ministra de Hacienda. Pero creo que aquí es bien importante entender que se está haciendo un esfuerzo que es realmente un esfuerzo muy importante y además porque es permanente en el tiempo. Nosotros estamos buscando que realmente todas las pensiones de este sector, que es el más vulnerable, lleguen al 50%. Y ahí yo de verdad creo que vamos a lograr llegar a un acuerdo. Ministra, hablemos de la reforma grande, pero antes de entrar en la negociación y en el trámite político, me gustaría preguntarle, usted lo mencionó antes, aquí hay pensiones de la clase media que necesitan mejorarse urgentemente, Sí. porque es gente que tenía un cierto nivel de vida y que cayó muy abruptamente porque sus parámetros de cotización no fueron lo suficiente como para financiar una pensión con una tasa de reemplazo, es decir, que se pareciera al menos razonablemente a sus últimos sueldos. ¿De qué tipo de pensiones en términos numéricos estamos hablando? ¿De qué gente que tiene una pensión de cuánto podría verse beneficiada con un acuerdo ahora? El gran drama es que nosotros tenemos pensiones dentro del 40% más acomodado, ya que estamos hablando del 60% más, que son en algunos casos inferiores a las que tienen las personas del 60% más vulnerables. Pensiones menores. Menores. Una persona puede, por ejemplo, no haber entrado dentro del pilar solidario porque a los 65 años de edad, cuando se pensiona, tenía una pensión de 500.000 pesos y producto del retiro programado va bajando y hoy en día puede no tener nada y no recibe ningún aporte por parte del Estado. Nosotros podemos tener una persona que tenga, por ejemplo, una mujer que está separada de hecho de su marido, pero que no ha hecho los trámites, ¿Ya? y que entonces se le suma el ingreso del marido y ella puede tener una pensión de 150.000 pesos, 200.000 pesos y está fuera del 60% más vulnerable. Nosotros tenemos una realidad en nuestro país que las pensiones son muy malas y que en general las personas que logran financiar pensiones sobre 700.000 pesos es un 1% de la población. Y para esa gente, ¿qué esperanza hay en términos de aumento? ¿Qué posibilidades habría con el proyecto que ustedes están...? A ver, nosotros tenemos un drama de personas que han cotizado y a mí me ha tocado trabajar mucho y oír muchos testimonios, por ejemplo, toda una agrupación que es ANACPEN, que son los pensionados del nuevo sistema, que después de haber cotizado 40 años tienen pensiones de 250.000 pesos. Y entonces cuando uno se encuentra con esa situación, realmente es muy complicada. Y si nosotros no hacemos algo ya, no vamos a solucionar el problema que tenemos en nuestro país. Y ahí entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo aumento la tasa de cotización, que estamos hablando ahora de un aumento de 5 puntos de cargo del empleador, y yo destino parte de esta cotización a hacer solidaridad para poder mejorar estas pensiones, yo puedo inmediatamente buscar mecanismos para mejorar las pensiones de los actuales pensionados. No van a tener que esperar. No van a tener que esperar. Ahora, aquí es bien importante de que estos 5 puntos es importante que nosotros entendamos que si no destinamos también una parte significativa de ellos a las cuentas de ahorro de los quienes somos hoy día trabajadores, estamos peloteando el problema para adelante, porque ya todos sabemos que con el 10% no alcanza. Entonces, tenemos... Y con el 15 probablemente tampoco. A ver, si lo que pasa es que acá, yo esto lo he dicho en otras partes, si aquí el gran
problema que tuvimos fue que pensamos que hace 40 años habíamos descubierto la fórmula mágica y nunca más la tocamos. Y en el año 2008 que se toca solamente para las personas más vulnerables y que fue un cambio radical y fue importantísimo, pero no nos hicimos cargo de la clase media. Entonces, si no entendemos que este sistema no lo tenemos que revisar cada 5 años, cada 6 años, tenemos que ir revisando los parámetros, vamos a seguir con el problema eternamente. Ya, y en esta revisión, usted dice, primero aumento, ¿cuál va a ser la propuesta del gobierno? Aumento de la propuesta del gobierno, puntos, pero yo le quiero preguntar al tiro por la parte de solidaridad, que eso es una de las dudas que hay. ¿Cuántos de esos 5 puntos adicionales, cuánto a juicio del gobierno debiera ir para un fondo solidario? ¿Es el 1, es el 1,5, es el 2? Aquí yo quiero ser súper transparente. La postura del gobierno cuando nosotros ingresamos al proyecto era que fuese un aumento de 4 puntos, todo para cuentas individuales. Pero eso era en el otro Chile. No, pero es que yo creo que es súper importante decir esto, porque durante todo este año nosotros hemos estado en permanente diálogo. Esto acá no fue que se originara hace un mes. Y nosotros en este permanente diálogo con la oposición, porque este proyecto lo sacamos juntos, no solo porque no tengamos los votos. Esto que quiero ser bien clara, porque un sistema de pensiones es un sistema previsional es algo que compromete a toda la sociedad y si no hay acuerdo y no hay consenso no sirve. Entonces, nosotros partimos con los 4 puntos. Producto de las conversaciones se decidió que era importante aumentarlo y que una parte tenía que ir a solidaridad. Y esta parte que tenía que ir a solidaridad fue mucho antes de lo que es el estallido. Pero con el estallido cambia en algo ese porcentaje, ese número. Nosotros que seguimos trabajando y hoy en día lo que la oposición nos ha pedido, nosotros partimos con el 4-1, ¿no es cierto? Y lo que nosotros hemos logrado llegar a acuerdo con parte de la oposición es que debe ser un 3-2. 3 para cuentas individuales, 2 para solidaridad. De ese 2 para solidaridad, nosotros tenemos ya un 0,2 comprometido para un seguro de dependencia, que es un seguro en que hay absoluto consenso, que estamos todos de acuerdo, porque una persona que está con una situación de dependencia severa, ni con toda la ayuda del mundo, puede solucionar el tema. Queda un 1,8. Queda un 1,8, ¿cómo se va a distribuir ese 1,8? ¿Va a ir a este seguro? Porque lo que sabemos, ¿cierto?, es que se están estudiando las dos alternativas. Una es hacer digamos, un reparto intergeneracional y otro es hacer un seguro como para la cuarta edad. ¿Cuál es la propuesta que le gusta más al gobierno? Hay 3 alternativas que estamos trabajando. Nosotros esto de acá lo hemos estado trabajando. La tercera alternativa es una suerte de pensiones base garantizadas y que se construyen como sobre un piso y que lo que uno aporte venga después. Nosotros esto lo estamos trabajando internamente y también con técnicos de la oposición. Y estamos buscando, y aquí va a ser súper transparente, cuál es el mejor mecanismo que me asegure el mayor aumento de pensión, tanto en el corto plazo como a futuro y que sea sostenible. O sea, cualquier sistema que implique mejorar las pensiones en el porcentaje que sea... ¿Pero cuál le gusta más o le acomoda más al gobierno o al que creen ustedes que es el mejor para precisamente lograr eso? Yo acá voy a ser también muy clara. Nosotros, el mejor mecanismo va a ser en el que nosotros encontremos el consenso. Porque si yo tengo un mecanismo que a mí me encanta y del cual estoy enamorada, y que yo tengo uno que me gusta más, pero no lo voy a decir acá, pero si yo sigo avanzando en esa línea y no oigo a la oposición y entonces no logro avanzar en este proyecto, si yo no me puedo dar el lujo que esta reforma no esté aprobada lo antes posible, porque la realidad de la clase media es hoy y no es mañana. Ministra, eso con el acuerdo y con el acuerdo grande. Ahora, usted lo dijo, tenemos casos de gente que ha cotizado 40 años y que tiene pensiones de 200 o 250 mil pesos. Eso es la gran fractura del sistema, eso es la promesa que no se cumplió del sistema de las AFP. ¿Qué responsabilidad tienen las AFP en este asunto? Enorme. ¿A quién le echa la culpa a la gente? A ver, tienen una enorme responsabilidad en el sentido que no fueron entregando la información que correspondía. Es decir, hoy en día nosotros tenemos otra realidad, pero hace 10 años atrás, 5 años atrás, nosotros no teníamos una información periódica en la cual se relevara, por ejemplo, el tema de las lagunas previsionales. Había personas que nunca se enteraban de que no les habían cotizado y que se enteraban al momento de pensionarse, que ya era bien difícil lo que se podía hacer porque ya el empleado no existía, entonces imposible. El hecho de haber dejado un mito instalado de que daba lo mismo por cuánto me cotizaban. Eso era para el sistema antiguo. En el sistema de ahorro individual, por cuánto me cotizan es por cuánto va a ser mi pensión. Es fundamental tener esa información.
el que a mí me hayan hecho proyecciones permanentemente en el que me hayan señalado, mira, tú tienes esta cantidad ahorrada, tu futura pensión va a ser de tanto, que hubiera sido mucho más masiva, que la información se entregara. Claro, porque entendemos que eso no es responsabilidad de la gente, porque la asimetría de información es muy grande. El hecho de que, por ejemplo, hayan habido asesores previsionales que persiguieran a las personas cuando cumplían 60 o 65 años de edad para que se pensionaran y les dijeran, oye, pero si igual tú puedes seguir trabajando y mira la suerte, vas a tener un doble ingreso, el de tu pensión y el de tu trabajo. Claro, eso de ahí es el peor de los escenarios, porque yo me estoy consumiendo parte de las reservas que tengo que tener cuando no tenga trabajo, y todos nosotros sabemos que nosotros, cuando según los ingresos son nuestras necesidades, ¿no es cierto? Y entonces durante un periodo teníamos el doble de capacidad para poder gastar, teníamos entonces muchas más necesidades, y cuando terminábamos nuestra época laboral y pasábamos a estar pasivos, chuta, teníamos menos de la mitad de la plata, pero con las mismas necesidades, porque normalmente no se van... ¿Y el sistema permitió todo eso? A ver, el sistema, yo creo que acá ser bien honesto, y quiero ser súper claro, la AFP como entidades financieras lo hicieron muy bien. La plata rentó de una manera impresionante, efectivamente tuvimos aumento en los fondos de los trabajadores que son muy significativos y que permiten de alguna manera paliar todos estos otros temas que nosotros tenemos. Paliar, entre comillas, porque las pensiones siguen siendo sumamente bajas. Lo que pasa es que si no hubiesen tenido esta rentabilidad, estaríamos en otra situación hoy en día. Pero por otro lado, ellas no son entidades financieras, son entidades de seguridad social. Y como entidad de seguridad social falló, debieran de haber cumplido un rol que era mucho más potente, de haber levantado mejoras y reformas, de haber educado de mejor manera, y eso no se hizo. ¿Y hay algún costo que tengan que pagar las AFP por eso? Porque en esta pasada da la impresión que no pagan ningún costo. Bueno, ahí yo tengo diferencia. Yo creo que en el proyecto hay medidas que son bastante importantes justamente para eso. El permitir, por ejemplo, que las AFP puedan repartir utilidades entre sus afiliados, que se ha dicho es que solamente permitir. Bueno, ya hay una que ha dicho que lo va a hacer. Basta que una lo haga para que el resto toda lo vaya a hacer. El permitir que existan ahora entidades sin fines de lucro que administren el 10%, va a hacer que yo libremente pueda decidir si quiero estar en una entidad con lucro o sin lucro, y me puedo cambiar. Esto de acá va a ser algo que va a calar realmente hondo, porque además ya tenemos... Nada de eso toca la rentabilidad de las AFP, necesariamente, digamos. O sea, si yo tengo que repartir utilidades entre los afiliados... ¿Pero usted no la está obligando? No la estoy obligando, pero ya tenemos algunas que sí lo van a hacer. Y usted dice que por la competencia la gente va a preferir la que reparte. Y además porque, a ver, si algo bueno ha pasado a todo esto, siempre hay que mirar el lado positivo, es que las personas han sido mucho más conscientes de lo que está ocurriendo, tienen mayor claridad respecto de sus derechos y lo están ejerciendo de muchísimo mejor manera. Antes nadie sabía lo que eran los multifondos, hoy en día todos saben cuáles son los multifondos. A lo mejor todavía no saben en cuál están, pero ya se sabe que existe diferencia. Si antes no había certeza respecto de la propiedad de los fondos, hoy en día la exigen a tal nivel que piden retirarla para poder cumplir con otras funciones. Por lo tanto, han habido cambios importantes. Si yo sé que la AFP al lado no me cobra comisión si yo soy mayor de 65 años de edad y sigo trabajando, si yo sé que la AFP al lado me reparte utilidades cada vez que hay pérdida en los fondos, si yo sé que la AFP al lado es sin fines de lucro y por lo tanto nivela todos sus costos para que los excedentes, que así se llama cuando son sin fines de lucro, vayan a mejorar mi propio fondo de pensiones, les puedo asegurar que las personas van a tomar ese tipo de decisiones. La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar, esta mañana en Mesa Central. Ministra, muchas gracias por la gentileza. Gracias a usted.